Marcelo Koenig es diputado nacional por el Frente de Todos. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es docente sobre teoría del Estado e historia política de Argentina en distintas universidades, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, y en la escuela, Universidad Nacional José C. Paz y otras escuelas. Él fue director de la Escuela Superior de Gobierno, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros durante el gobierno de Cristina Fernández, entre 2011 y 2015. Tiene varios libros que les vamos a compartir la liga donde pueden descargarlos sobre distintos temas, como temas que tienen que ver con democracia en nuestra América. Él es militante peronista, es secretario general de la corriente peronista Descamisados. Te agradecemos mucho que nos acompañes el día de hoy, Marcelo. Bienvenido y te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, y muchas gracias a todos y todas por la invitación. Yo creo que este tipo de encuentros y de intercambios son esenciales, porque yo creo que así como el proceso de emancipación americana fue un proceso sincrónico, porque somos un mismo pueblo, y fue un proceso, en el caso sudamericano, en realidad un único proceso, ¿no? No fueron procesos de independencia separadas, y así como tenemos esa raíz común, tenemos también un destino común, y ese destino común solamente se construye en la medida en que como dice el Martín Fierro, que es el poema nacional de estas tierras, el fuego para calentar tiene que ir desde abajo. Y que si nosotros no somos capaces, entre los militantes populares, entre los militantes de las causas nacionales de nuestros distintos pueblos, de ir construyendo este sentido latinoamericano, de ir construyendo esa hermandad, de ir construyendo desde abajo esa unidad, haciendo precisamente este tipo de intercambios, difícilmente podamos hacerlos cuando se llega al poder, ¿no? Que todas las relaciones están muy cruzadas por otras cosas. A mí me tocó acompañar en el proceso, en el viaje a Caracas, en la fundación de la CELAC, y yo pude contemplar de cerca el vínculo estrecho que unía en términos personales incluso a nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner con Hugo Chávez, en ese momento ya enfermo de la enfermedad que se lo llevó tempranamente. Y a mí la reflexión que me cupo en ese momento era qué importante hubiese sido que esta relación no se hubiese construido recién de cuando fueron presidentes, sino de mucho tiempo antes. Y en todo caso, la aspiración que uno tiene en este intercambio es que vayamos cimentando relaciones desde mucho tiempo antes, que alguno de ustedes y alguno de nosotros en su momento nos toque tener alguna responsabilidad en la construcción de políticas públicas en nuestro país. Bien, dicho esto, vamos a tratar de enfocarnos en tratar de hacer una exposición. Yo lo que pido es disculpas de antemano porque suelo hablar en un argentino bastante cerrado y usar ejemplos muy referidos a nuestra experiencia histórica, a nuestra manera de vivir y de pensar muchas cosas, y yo entiendo que el lenguaje siempre es algo vivo, y por más que nos una el lenguaje, a veces uno usa determinadas giros y terminologías que quizás no se usan en otras partes de nuestra América. Pero
trataré de utilizar las palabras apropiadas para que se me entienda, y si no, lo que pido es que cualquier compañero o compañera me pare y yo estoy dispuesto en todo caso, tratar de explicarme mejor. Yo lo que quería hacer era compartir para tratar de respetar un esquema, sobre todo para ordenarme en el tiempo, porque yo trato de ser sintético y no siempre lo logro, para que podamos ir siguiendo de alguna manera el hilo de la conversación en la que vamos a hablar o vamos a plantear el tema de lo público, lo privado, lo estatal y lo popular en la construcción de una democracia plebeya, ¿no? No sé cómo hago, Patricia, para compartir. Ah, ahí estamos, mirá, buenísimo, buenísimo. Ahí está el título, ¿no? Bien. Lo primero para plantearles es una cuestión que quizás a muchos de ustedes les pase. En la Argentina pasó muy fuertemente a partir del año 2003, en donde muchos que veníamos del movimiento popular, que veníamos de la resistencia, nos enfrentamos frente a una discusión muy fuerte, una discusión que aparecía como una contradicción antagónica, pero que sin duda es una falacia, ¿no? Una contradicción entre la idea que nosotros repudiamos desde afuera del Estado, que la tecnocracia es la que tiene la solución a todo, y una idea que nosotros llevábamos al Estado es que la política alcanzaba para autoejecutarse, ¿no? Digamos, que alcanzaba con el conocimiento de la militancia política para hacer una buena gestión. Y realmente lo que nos encontramos es que esta es una falsa contradicción. ¿Por qué digo falsa contradicción? Digo falsa contradicción fundamentalmente porque lo que podemos apreciar es que sin el conocimiento técnico adecuado, difícilmente se puedan tomar las decisiones de política pública que hacen falta para transformar la sociedad, pero está claro que esto no significa una alabanza de la tecnocracia, es decir, el conocimiento técnico adecuado debe estar enmarcado en un proyecto político, debe estar enmarcado en una política, y la política la entendemos como disputa de intereses, y en tanto disputa de intereses no es lo técnico neutro, ¿no? La idea de esa tecnocracia precisamente es la idea de que el conocimiento técnico es un conocimiento neutro. Y esto es una falacia. O sea, uno tiene un conocimiento técnico y es necesario un conocimiento técnico, digo, para servir a determinado proyecto político. No hay un conocimiento técnico que es común a cualquier proyecto político. Y ahí es donde la difícil conjunción de la construcción para la formación de cuadro del Estado del conocimiento técnico y el proyecto político específico, ¿no? Porque, y esto es una cosa que a nosotros nos parece muy interesante resaltar, es la naturaleza de cómo funciona el Estado. Desde adentro del Estado muchas veces suele verse el Estado como un problema que está estrictamente vinculado con el conocimiento de determinadas áreas, ¿no? Y suelen, desde los procedimientos hasta las cuestiones de fondo, vincularse con esa teoría, ¿no? Digamos. Por el otro lado, desde afuera suele pensarse como que el Estado es como una especie de manguera que uno apunta para el lado que tiene que apuntar y beneficia a los sectores populares o no los beneficia. Y en este sentido, a nosotros nos parece que lo que hemos comprobado empíricamente y muchas veces a los cachetazos, acá había un boxeador que decía que la experiencia es el peine que te dan cuando te quedás pelado,
y esa experiencia es que el Estado no funciona como una botonera, que si uno tiene o los conocimientos técnicos o abraza la causa política correcta, toca los botones correctos, sino que el Estado funciona más bien como una balanza, en donde uno tiene que ir construyendo las condiciones necesarias para el desarrollo de políticas públicas. Dentro de esas condiciones está también lo técnico, pero no solamente lo técnico. Que sin la organización por fuera del Estado tampoco funciona esta lógica del desarrollo de políticas públicas en favor de los sectores populares. Pasamos a la otra, ahí está. Para eso voy a plantear dos supuestos que son verdad de perogrullo, pero que muchas veces, sobre todo en nuestra América, parecieran que no se ponen en cuestionamiento, ¿no? Digo, primero es que todo pensar es situado, que no existe un pensar universal, que no existe un pensar independientemente del lugar desde uno se piensa, desde el cual uno piensa. Y aquellos que venimos de los sectores populares pensamos desde ese lugar, ¿no? Pensamos desde la defensa de los intereses de lo popular. Y en este sentido implica un esfuerzo en la formulación digamos, de categorías propias, ¿no? Porque si no somos pensados, ¿no? Es preciso elaborar categorías desde dónde pensar. Digo somos pensados porque yo soy un convencido que gran parte del desfasaje y nuestros problemas institucionales tienen que ver con que nosotros en el proceso de conformación de nuestros estados nacionales, como desarrollaremos, o por lo menos tiraremos algunas pinceladas a lo largo de la exposición, lo que hacemos muchas veces es importar categorías elaboradas en base a experiencias de otras latitudes, y por eso se genera una enorme inestabilidad. Sobre todo esto pasó a partir de que conquistamos nuestras independencias, pero esto siguió ocurriendo hasta el día de hoy. Es más, en los países en donde esas instituciones son el correlato de esa experiencia y esas categorías sirven para analizar su propia realidad, muchas veces la diferencia entre partidos, la diferencia entre distintas experiencias que disputan porque ellos disputan eso, entre los equipos que van a ejercer el gobierno, no es una diferencia entre proyectos, no es una diferencia que cambia el sentido de la política con el cambio político. Y en cambio en nuestros pueblos esto suele ocurrir así. Es decir, suele haber un abismo entre una política de un gobierno, para decirlo en términos simples, aunque esta es una de las categorías que yo creo que tendríamos que descolonizar, la de izquierda y derecha, entonces existe un abismo, digo, entre un gobierno de derecha y un gobierno de izquierda, ¿no? Y ese abismo uno no lo ve cuando observa la política europea, cuando observa la política norteamericana, que siempre es como una especie de continuidad. Pero yo quería plantear este supuesto, la idea de la necesidad de crear nuestras propias categorías. Bien, avanzamos una más. En este sentido, es interesante delimitar campos de la experiencia de las prácticas humanas en términos no solamente políticos, ¿no? Digamos, está basado todo este análisis en la cuestión de la política, ¿no? Pero trasciende a la política, ¿no? Lo privado, ¿no? Vamos a analizar lo privado, lo público, lo estatal y lo popular, como planteamos en el tema del título.
vayamos al tema, a la próxima, que es el tema de lo privado, ¿no? Digamos. Lo privado, es decir, que existe una esfera de lo personal, que está por fuera de lo religioso, de lo político, que se reserva para sí. O sea, uno de los artículos de nuestra Constitución de la Argentina dice: las acciones privadas de los hombres están reservadas para sí mismos y no pueden ser objeto de las decisiones estatales, pero claramente, digamos, esta tradición viene es una distinción propia de la civilización europea. Y cuando digo civilización europea, digo cómo fue desarrollándose en una de las pequeñas penínsulas superpobladas que tiene Asia, porque Europa no es otra cosa que eso. Europa inventa hasta no solamente su idea de centro, sino su idea de continente, ¿no? Si uno mira cualquiera del resto de los continentes, ve que en general son masas de tierra separadas del resto por agua, salvo África y Asia, que solamente están separadas por ese pequeño istmo que está cerca del Sinaí. El resto son como enormes islas, en el caso de América una isla que va prácticamente de polo a polo, pero Europa está separado de Asia, teóricamente, por unos montes, ¿no? Es como si nosotros en América del Sur dijéramos que hay dos continentes, ¿no? El continente chileno-colombiano y el continente argentino-brasileño repartido por los Andes, ¿no? Y realmente esa creación de sí mismos, que tiene que ver también con una creación de una civilización y de una tradición y una manera de concebir, quizás de los aportes más interesantes, entre los muchos aportes nefastos que tiene esa idea civilizatoria, los aportes racistas, ¿no? Tengamos en cuenta que esa estructuración del poder en el mundo de forma racista se hizo fundamentalmente a partir de la concepción europea, que hizo una división internacional no solamente del trabajo, sino también de la producción. Esa división del trabajo era una división racista, como dice Quijano y los autores del Giro Descolonial, pero digamos, no me quiero desviar hacia ese tema, sino poner concretamente el énfasis en la idea de esta distinción entre lo público es una novedad en el mundo, porque la mayoría de los sistemas, tanto los sistemas de la América precolombina como los sistemas asiáticos, incluidos los propios griegos, que los europeos inventan como su origen, ¿no? Porque casi ningún texto llegó de modo directo a los griegos, todo a los europeos, textos griegos a los europeos, todos fueron medidas por traducciones del árabe, es decir, en ese inventar su continente también inventaron su propia prosapia, pero tampoco tenían la distinción entre lo público y lo privado los griegos, ¿no? Y el ejemplo más claro de esto es la condena de Sócrates, ¿no? Sócrates es condenado por una cuestión política, planteando una cuestión privada y planteando el tema de lo religioso. Todo eso, y en la mayoría de los sistemas imperiales mundiales, ni hablar en los sistemas tribales, estaba mezclado, ¿no? No había una esfera de lo individual, una esfera de lo personal. Esa esfera de lo personal también nos permite entender cómo es el producto económico de esa civilización, que es el capitalismo, ¿no? O sea, el gran producto económico de esa civilización noratlántica, esa civilización que surge en Europa, es el capitalismo. Y en donde lo privado no solamente es esa esfera de lo personal, esa novedad que es la esfera de lo personal, sino también es la esfera en donde cada uno puede hacerse dueño de las cosas, ¿no? Que es la propiedad privada, y que es la esfera de la lógica del mercado. En el marco de eso privado, también se enmarca la lógica del mercado, que no es otra cosa que la interacción entre las distintas propiedades
de las personas, ¿no? Y que esas propiedades son las que generan la desigualdad, ¿no? Esa interacción entre las propiedades son el origen de la desigualdad, y esto no lo decimos leyendo al pensamiento revolucionario de la propia Europa o de nuestra América, sino que lo dice el propio Rousseau, ¿no? Incuestionable de ser un pensador de los sectores que cuestionan sustancialmente la lógica de lo europeo, ¿no? Bien, entonces, esa esfera de lo privado es una esfera importante a tener en cuenta en el marco de estas prácticas. Lo otro que se contrapone con lo privado es lo público. Decimos lo público y no contraponemos lo privado con lo estatal, ni contraponemos, como hacen generalmente los neoliberales, contraponer el Estado con el mercado, ¿no? Porque nos parece que es más complejo que la cuestión del Estado y el mercado. Y así como lo privado trasciende al mercado, es decir, hay una esfera de lo privado que es más que el mercado, también hay una esfera de lo público que es más que lo estatal. Ahí vamos a la otra filmina, así explicamos el tema de lo público, ¿no? Como decíamos, incluye lo estatal, pero lo trasciende. ¿Qué es entonces lo público? Lo público es lo que los pensadores filosóficos plantean como lo común. Incluso desde la propia perspectiva eurocéntrica, es lo que está fuera del mercado, lo que se pone fuera del mercado. En realidad es al revés. En el mercado se ponen ciertas cosas y el resto está fuera. En todo caso, nosotros entendemos a lo público como el ámbito colectivo, social, de intersubjetividad, de discusión de sentido del conjunto de la sociedad. Es decir, lo público es todo aquello que hacemos en función de la orientación de la sociedad de la cual participamos. Y para poner un ejemplo, existen de esto, es decir, muchas determinaciones de lo público se hacen desde lo estatal, porque todo aquello a lo cual se genera acceso y no exclusividad del mercado, muchas veces es administrado por el propio Estado. Pero a veces hay cuestiones de lo estatal, hay cuestiones de lo público que no son necesariamente estatales. Y para nosotros que somos militantes populares esto es muy claro, la organización popular no es siempre estatal, o fundamentalmente no es estatal. Es decir, la organización social es una organización que, si bien puede tener el horizonte de empapar de sus necesidades el Estado y hacer que el Estado traduzca esas necesidades en políticas públicas, la organización en sí no es una organización estatal, ¿no? O sea, y estoy hablando desde los sindicatos hasta los movimientos de trabajadores desocupados, hasta los movimientos cocaleros en Bolivia, que produjeron un líder estatal como Evo Morales. Entonces lo público aparece como el ámbito del debate, no digo el debate intelectual, sino de la disputa por el sentido de la sociedad. Pasamos a la siguiente. En la siguiente vamos a ver precisamente qué es lo estatal, ¿no? Digamos que de alguna manera es lo que a nosotros nos importa y mucho, porque uno empieza a preguntarse estas cosas cuando se enfrenta a ese enorme monstruo que alguna vez lo llamó Hobbes como parte de la tradición burguesa, aunque en realidad los burgueses no se hacen cargo de Hobbes, pero Hobbes claramente es un pensador burgués que piensa al Estado como un monstruo necesario, y lo piensa precisamente de la burguesía en el momento en donde la burguesía apoya la conformación de ese monstruo,
porque siente que es lo único que le va a garantizar, como dice específicamente Hobbes, la prosperidad de los negocios y la seguridad. Es decir, de alguna manera, en su origen, aunque nosotros tengamos la mirada más del tiempo que se inicia con la previa de la Revolución Francesa, donde la burguesía empieza a disputar con el absolutismo, lo cierto es que la burguesía fue parte de la base de apoyo del despliegue del Estado y del despliegue del absolutismo, que fue la primera parte de la construcción del Estado. Es decir, ¿qué es lo que hablamos cuando hablamos de Estado? Hablamos de una forma de organizar el poder, de una forma de dotarlo de institucionalidad. No la única forma de dotarlo de institucionalidad. Y acá tenemos una diferencia con aquellos que piensan el Estado como cualquier forma de organización del poder. El Estado es una forma específica de organización del poder y que, como decíamos, nace situada en la Europa de la modernidad. Es decir, no hay una organización en la cual llamamos Estado previa a la Europa de la modernidad. Y de hecho, si uno mira en los distintos lenguajes europeos, es la misma palabra que le da origen al Estado. Staat en alemán, state en inglés, en el francés, en el italiano, stato en el italiano, es decir, en cada uno de los idiomas europeos tiene el mismo origen, ¿no? Digamos, el mismo origen etimológico, y que viene del latín, y que tiene que ver con el uso particular del latín, que se le daba en la antigua Roma a la situación, al estatus jurídico de la persona. Pero empieza a ser usado precisamente para referir, de Maquiavelo en adelante, a la organización precisamente del poder. Y ahí es donde decimos, como creación situada, el Estado es una organización de poder situada, que después vamos a ver específicamente a qué nos referimos con esa organización del poder específico, pero es importante pensar que es producto de una experiencia, esto que decíamos que las categorías no son categorías universales, sino que son categorías particulares y que sintetizan una experiencia. Ahora, ¿qué podemos decir de esa categoría, esa forma de organización del poder que se extendió a todo el mundo? Primero se extendió a todo el mundo de la mano de la subordinación, la transformación a través de la conquista, a través del dominio, en periferia del resto del mundo. Empezando ese proceso por el proceso de la conquista de nuestra América, ¿no? De la conquista del territorio, que de lo que a partir de esa conformación mestiza va a ser precisamente pensado y nominado como América, pero que no dejó de ser un dominio por parte de esa península asiática que no tenía, que hasta ese momento era una periferia del sistema mundo conocido, y que empieza a conformar precisamente una historia mundializada, ¿no? Es decir, hasta ese momento la historia de nuestros territorios y la historia de los territorios asiáticos, europeos y africanos iban como por carriles separados, como por carriles paralelos, sin juntarse. Bueno, el punto de infinito en donde se juntan esas paralelas es precisamente a partir de la conquista de América, y es también el momento en donde se define esa organización del poder. Pero yo quiero remarcar una cosa, es cómo se fue constituyendo el poder del Estado, esa misma categoría en un terreno distinto genera consecuencias distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Es como una misma semilla plantada en un lugar y en otro lugar genera distintas consecuencias, ¿no? Lo podríamos plantear con el tema que se le pone mucho énfasis, que son los vinos, ¿no? No todas las cepas
se utilizan en cualquiera de los lugares, y mucho menos hay cepas que se pueden plantear en cualquier lado, ¿no? Digamos. Entonces, ¿cómo fue la conformación del Estado de Europa? Es lo que decíamos antes, ¿no? Fue la alianza entre la burguesía como clase emergente, todavía no como clase dominante, al principio en la idea de la concentración del poder, que le era beneficiario a partir del momento que podía ampliar el círculo de realización de su plusvalía en un sistema, como era el sistema feudal, como era el sistema medieval, en donde el poder estaba absolutamente fragmentado desde todo punto de vista, pero también desde el punto de vista territorial, con lo cual limitaba la capacidad de realización de plusvalía y por lo tanto su capacidad de acumulación. Por eso es que la burguesía apoya a las incipientes monarquías absolutistas. Pero una vez que esos poderes estatales, que al principio son dinásticos y después son nacionales, es decir, al revés de cómo es el proceso en América, la burguesía disputa el sentido de ese Estado y disputa el poder al interior del Estado y se hace del poder del Estado. Si bien permanentemente en ese proceso le queda la crítica del Estado. La burguesía y el capitalismo como producto económico de esa burguesía necesita al Estado, pero permanentemente lo pone en un lugar incómodo, en un lugar de crítica. Y esto, digo, sucede tanto por derecha como por izquierda, ¿no? Es decir, la crítica al Estado es hecho desde las dos miradas, de la mirada oficial del desarrollo de esa civilización y de la mirada crítica del desarrollo de esa civilización, que podríamos resumirla, aunque en realidad estamos haciendo un resumen injusto, en el marxismo, ¿no? Digamos, estamos dejando afuera de otras perspectivas críticas. Pero podríamos decir que tanto, si hay algo en el cual confluyen el marxismo y el liberalismo, es precisamente en la idea de la crítica al Estado, la idea de que al Estado es para ponerle límites, y esto tiene que ver con el origen. Ahora, el origen de nuestros estados, el origen en América, es un origen distinto, y tiene que ver con la ruptura de la situación colonial. Nosotros construimos nuestra identidad en la ruptura, en la relación de dominación particularmente con el Imperio Español, ¿no? Digamos, en esa ruptura se construye nuestras identidades y se construye también el sentido del Estado. Entre otras cosas, porque nosotros no teníamos los mismos actores que tenían en Europa. En esto de trasladar categorías se ha forzado mucho, por lo menos claramente en la historia oficial en la Argentina, la idea de que una banda de contrabandistas devenidos en comerciantes eran la burguesía, para tratar y el virrey era la monarquía. Nada más lejos de la realidad, en tanto a cuál era su rol en el modo de producción, tanto de unos como de otros, ¿no? Digamos, esa comparación es una comparación traída de los pelos para tratar de parangonar el sistema. Ahora, lo que sí es cierto es que una vez construidas esas identidades nacionales, que en realidad fueron fragmentos, y en esto metió la cola sin duda el imperio emergente, que fue el imperio británico, y también en el caso de México y de toda Centroamérica y el Caribe, también los norteamericanos, pero en el caso de Sudamérica es muy notorio como la fragmentación de una identidad nacional colectiva que abarcaba por lo menos desde Panamá hasta la Patagonia, tuvo que ver con la injerencia del Imperio Británico, que entre otras cosas reconoció la independencia americana recién después de que esa independencia fuera efectiva, es decir, después de la batalla de Ayacucho, que es la batalla final por la independencia de Sudamérica, Inglaterra reconoce. ¿Y cómo reconoce? Mandando enviados comerciales para hacer tratados comerciales, lo que hoy llamaríamos tratados de libre comercio, a cada una de las grandes capitales por separado, para que no hubiese un poder unificado.
Y de alguna manera el fracaso del Congreso Anfitriónico de Panamá, que era la gran idea de Bolívar de construir una Latinoamérica, una Hispanoamérica, para ser rigurosos, unida, fracasa y empiezan a surgir la disputa por la construcción de esa organización del poder en cada uno de nuestros países, ¿no? Digamos, en cada una de nuestras patrias chicas, habiendo fracasado el proyecto de Patria Grande. ¿Y cómo se construyen? Y se construyen fundamentalmente a imagen y semejanza de la organización del Estado hecha en Europa, ¿no? El modelo de construcción del Estado para nuestras incipientes repúblicas es el modelo que homogeniza los cachetazos, que disciplina todo lo diferente, que niega la existencia de otras culturas. Digo, toda esa forma de construcción del Estado moderno es como se construyeron verdaderamente nuestros estados. Es decir, a través de ese hilo de Ariadna, que es la continuidad de la colonialidad, más allá de esa etapa de la colonialidad que fue el colonialismo, y entrando en la segunda etapa de la colonialidad, o el segundo momento de esa colonialidad, que es la etapa imperialista. Pero vamos a centrarnos en el tema del Estado. ¿Qué implica como forma específica de organización del poder? ¿Qué implica el Estado? Podríamos sintetizarlo como una especie de vector que resume una serie de fuerzas que implica esa forma de organización del poder. Uno tiene que ver con lo que decíamos antes, la concentración de la decisión. El Estado implica siempre una concentración de la decisión. Al punto que algunos autores, nefastos por sus vínculos ideológicos, como el tema de Carl Schmitt, ¿no? Digamos, por su vínculo con el nazismo, pero igual un pensador mucho más interesante que ese, de aquello que nos dice ese vínculo. De hecho, ha sido recogido desde distintas perspectivas, incluso de perspectivas de izquierda, algunos de sus planteos. Él reduce el Estado a la idea de la decisión, ¿no? A la idea del poder, ¿no? El Estado aparece como una cuestión cruda de poder. Pero evidentemente tiene otras cuestiones, ¿no? Que hacen al Estado. Una de ellas, que también es absolutizada en la formación académica jurídica en la Argentina, es predominante el pensamiento de Kelsen y de aquellos que asocian el Estado a solamente un ordenamiento jurídico. Entonces el Estado pareciera como una cuestión aséptica, como una cuestión en donde no entra la política, como un conjunto de normas que parece que hubiesen bajado como las tablas de la ley del cielo, y que lo único importante es atender a una pirámide normativa que tiene a la Constitución en su cúspide, ¿no? Lo jurídico también es esencial, aunque no es absoluto tampoco, igual que la concentración de la decisión, no es absoluto tampoco, pero lo jurídico es esencial en esa forma de organización de poder del Estado, porque lo jurídico es lo que le da no solamente una legitimidad, sino que le da un cauce. De alguna manera prescribe conductas, de alguna manera encausa el proceso de disputa de sentido en base a un marco que lo dan las leyes, ¿no? La otra cosa que también es importante consignar, y que también es parte de esa enorme influencia de la civilización europea, tiene que ver con que el Estado es una institución de carácter laico. Con esto no estamos diciendo que no haya interinfluencia entre el Estado y lo religioso. En la Argentina es uno de los países donde fuertemente la religión ha tenido una incidencia y un peso constante en el poder político. Pero el Estado en sí no es una institución de carácter religiosa en ninguna parte del mundo, ni aún en aquellos en donde el poder religioso pesa sobre ese poder laico que es el Estado. Y después hay otra cuestión que también es muy importante consignarla, es que el Estado implica un aparato que está separado de la sociedad. Es decir,
esa sociedad produce esa organización del poder, que es un aparato estatal a través del cual se implementa esa concentración de las decisiones. Es decir, si nosotros no tuviéramos un Ministerio de Educación, difícilmente podríamos implementar las políticas públicas y las decisiones que toma el presidente o el ministro en relación a políticas educativas. Cuando digo burocracia, no lo digo en un sentido despectivo, sino casi podríamos decir en un sentido weberiano la palabra burocracia. Y finalmente, tenemos el tema de que en el Estado es una condensación de las contradicciones sociales. ¿Qué quiero decir cuando digo esto? Ese aparato es en sí una disputa de las distintas clases, donde las clases dominantes predominan, pero predominan, no hacen lo que quieren. Es un lugar permanente de disputa y un lugar permanente de hegemonía. Y en esta concepción que de alguna manera, para ponerle un título, responde a la tradición de Hermann Heller de concepción del Estado, ¿no? De sintetizarlo en las distintas fuerzas, digo, lo que también estamos diciendo, o por lo menos estamos poniendo en tela de juicio, el discutir aquellas concepciones que invalidan al Estado, pensándolo no como un elemento de disputa, sino como un elemento de dominio puro y duro. Es decir, un elemento en donde, a través del cual las clases dominantes imponen su voluntad. Es decir, una mera superestructura de la verdadera estructura que está dada por lo económico, que es la dominación fundamental en última instancia. Nosotros estamos discutiendo esto en el sentido, decimos, que el Estado es un ámbito en donde se disputa poder, se disputa sentido, se disputa relaciones. Y esto no tiene solamente que ver con la disputa en quién concentra las decisiones, sino también en el propio aparato. Cuando uno accede a cualquier nivel del Estado, se da cuenta del peso que tiene la burocracia en la implementación de las decisiones. Y cómo muchas veces esa propia burocracia anega, empantana las mejores buenas voluntades, ¿no? Y esto también es parte de esa condensación, y utilizamos el término condensación, ¿no? Digamos, en esta cuestión de los estados, ¿no? Gaseoso y líquido y condensado, porque nos parece que la particularidad que tiene esa condensación es que pesa en el conjunto social. La disputa del poder no es lo mismo con el Estado y sin el Estado. La disputa del sentido de lo público no es lo mismo si uno tiene la hegemonía en el Estado que si no la tiene la hegemonía en el Estado. Porque el Estado implica una serie de exclusividades. Algunos, como García Linera, lo llaman monopolio, porque él se cruza, si bien piensa desde acá, se cruza más con la tradición más clásica del marxismo, entonces habla de monopolio. Pero yo creo que el Estado tiene cosas que reserva para sí como exclusivas, ¿no? Una, la más conocida de todas, es el tema de, como diría Max Weber, el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? Cosa que a veces es discutido, pero digamos, es uno de los atributos propios del Estado. Pero no es la única, ¿no? Cuando hablamos de hablar en nombre y representar a la sociedad, sin duda que el Estado en el hoy de hoy representa la palabra de esas sociedades nacionales. Entonces, de alguna manera hay determinados ámbitos que se reserva el Estado, y en la medida en que se impone el proyecto de las clases dominantes y de concentración del poder, sobre todo económico, también el Estado se retira cada vez más, y la exclusividad en el ámbito económico no la tiene el Estado, sino que la tiene el mercado, ¿no? Bueno, pasemos a la próxima. Y acá entramos con lo popular, ¿no? Digamos, en realidad es como medio una trampa, porque lo estatal, lo privado,
lo público, son categorías de un accionar. Pero me parece que lo popular en realidad nos lleva a pensar desde dónde nosotros actuamos, ¿no? Es como una cuestión distinta, aunque yo trato de pensarlo a esa idea de lo popular también como una práctica, también como una práctica. Lo primero que quiero decir respecto de lo popular es que en otras partes del mundo a la categoría de lo popular se la denigra, incluso se la utiliza mucho en política en todas partes del mundo para bastardearla, ¿no? Entonces vemos cómo la política demagógica es decir del pueblo y usar la categoría pueblo, aunque en realidad, particularmente en la Argentina, yo no sé si esto sucederá en México también, la mayoría de los sectores que la usan así tan vagamente a la categoría de pueblo, la están reemplazando por la palabra gente, ¿no? Digamos, en una clara derivación del propio inglés, ¿no? Digamos. Pero nosotros podemos tomar distintas definiciones de lo que es pueblo, pero las definiciones que se dan desde los países que enfrentan la situación de colonialidad, es bastante concurrente, aunque se haga y se aprecie desde distintas perspectivas, incluso ideológicas, ¿no? Pero siempre aparece esta categoría de pueblo. Yo puse ahí un par de ejemplos, ¿no? Digamos, el ejemplo de Fidel, si uno lee ese alegato en su defensa de la toma del cuartel de Moncada, que fue compilado con el libro La historia me absolverá, Fidel plantea, pueblo son todos los cubanos que están siendo explotados, los que no tienen trabajo, es decir, habla de una categoría amplia de aquellos que levantaban la bandera en contra de ese régimen colonial que era el régimen de Batista. Y otro tanto podemos decir de Mao Zedong, ¿no? Mao, cuando utiliza la categoría pueblo, de alguna manera la contrapone, o aunque la explica desde el marxismo, la contrapone con la categoría de proletariado más propia del marxismo. Él dice en realidad que son todas las fuerzas que tienen intereses contrapuestos con el imperialismo y que no tienen intereses antagónicos o no tienen aspiraciones antagónicas con el socialismo, ¿no? Digamos. Y esto él lo utiliza cuando explica, esta categoría la utiliza cuando explica el Frente Único Antiimperialista Antijaponés, ¿no? En el momento del enfrentamiento con la invasión japonesa. Vamos a tratar porque yo me estoy comiendo todo el tiempo, ¿no? Me parece que no voy a llegar ni a palos. Pero bueno, vamos a tratar de acelerar un poquito la mano. Vamos a tratar de explicar una categoría propia o de hilvanar alguna categoría propia que en realidad no es propia, sino que es, en todo caso, propia de la práctica de la Argentina. Digo, y queremos pensar, como decía antes, al pueblo como una práctica. Primero como una unidad en la diversidad. Esa idea de homogeneización es muy propia del pensamiento europeo. El pueblo siempre diversidad, no es homogeneidad, no es una cosa que es idéntica a sí misma. Y en todo caso, ¿cómo la pensamos esa unidad en la diversidad? Lo pensamos no como un lugar, un rol en el modo de producción, como podría ser la categoría marxista de proletariado, sino como el componente plebeyo de la identidad nacional, ¿no? Como el lugar desde donde se asume el proyecto de liberación y se construye un proyecto de liberación, ¿no? Digamos, ¿y desde dónde? Desde el sector mayoritario de la población, que es el que sufre las consecuencias, fundamentalmente las consecuencias de la dominación. En su intento de hacer una defensa desde las categorías europeas del populismo, Laclau habla de las categorías latinas de plebs y populus, diferenciando. Entonces, plantea que el plebs, lo plebeyo, es el sector más amplio y subordinado de la sociedad
reivindicando para sí ser el conjunto del pueblo, ser el conjunto del pueblo. El peronismo en la Argentina lo explica de un modo mucho más simple, ¿no? Dice, el pueblo es masa más doctrina. Es decir, no es la intervención del conjunto de aquellos que son oprimidos, sino cuando esos oprimidos construyen desde, digo, la idea colonial, refiriéndome a la pensadora mexicano-norteamericana Gloria Anzaldúa, que habla de la herida colonial, que a mí me parece una categoría maravillosa para pensar determinadas cuestiones, porque yo soy un convencido que en esta cuestión del pensar situado, que solo se puede pensar la liberación desde la herida colonial, y no es una cicatriz colonial, es una herida que todavía está abierta, ¿no? Digamos, en todo caso, se piensa, se es pueblo cuando se asume un proyecto de liberación. Pasamos a la siguiente. Y ahí vamos, nos metemos con el tema en particular de la democracia, ¿no? Digamos, desde el propio momento en donde la mayoría de los europeos no discutían la cuestión de la democracia, sino en todo caso discutían los límites al absolutismo, aparece este personaje holandés de ascendencia española y judía que se llama Baruch Spinoza, y que plantea cosas muy interesantes, y que plantea por primera vez esta lógica de la democracia como determinación de la multitud, digamos. Y hace una diferenciación entre la potencia y la potestad, ¿no? Digamos, ¿cuál sería esto de la potencialidad revolucionaria que tiene la multitud y del poder, y acá no escapa a su matriz europea, que aparece como el conjunto de la dominación, ¿no? ¿Qué es la multitud? Es todo esto para diferenciar pueblo de multitud, ¿no? Digamos, porque uno puede confundirse que cualquier movilización masiva implica una intervención de lo popular. Y esto no necesariamente es así, por eso voy a tratar de diferenciarlo. La multitud la podríamos definir como la movilización de los cuerpos y las conciencias. Y no estoy hablando solamente de la movilización en la calle, en un reclamo. Hay veces que las movilizaciones de esas multitudes son silenciosas. Generalmente se mueven a partir de la indignación, es decir, la bronca, la sublevación frente a la injusticia, con lo cual hay un factor de dos cosas interesantes para pensar en este sentido, que es, por un lado, la cuestión de la política como acción de dignidad. Si lo que te mueve la indignación, lo que en realidad te mueve es hacia la afirmación de la dignidad. Y por el otro lado, también el tema de que muchas veces es una reacción, ¿no? Una reacción frente a un hecho que estalla y el alto componente de subjetividad que tiene eso. Y acá es dos de las características claves que tiene la multitud. La multitud es de naturaleza explosiva y es generalmente imprevisible. Uno nunca sabe cuándo las plazas van a desbordar, cuándo un pueblo que está en aparente calma, y esto en nuestra América se ve constantemente, un pueblo en aparente calma, de golpe pareciera despertarse y salir a las calles y pedir por imposibles que hasta ese momento parecían tales, ¿no? Digamos. Y acá es donde la multitud y la movilización que implica la multitud puede tener distintas consecuencias, ¿no? Puede ser instituyente, es decir, puede cambiar el estado de cosas, puede generar nuevas instituciones, nuevas formas de articulación de poder, o no, o dispersarse en sí misma, puede también ser la base de construcción de un pueblo, o no. Es decir, estas son todas posibilidades abiertas, porque así como tiene una naturaleza explosiva e imprevisible, también las consecuencias dependerán de la fuerza, de la capacidad de articulación, de la capacidad de generar liderazgos, etcétera, etcétera. Y acá quiero hacer un breve apartado del tema de si puede existir o no una multitud de odio. Digo, y me parece que muchas veces hemos asistido
a multitudes de odio. Yo no sé cómo será acá en México, pero acá en la Argentina, generalmente frente al problema de la inseguridad, hay una innegable multitud que sale a las calles a pedir penas represivas, una respuesta punitivista para el tema de la seguridad. Y la verdad es que esto no es otra cosa que una multitud de odio, ¿no? Digamos. Uno podría pensar si esa multitud de odio puede ser una incipiente articulación de un pueblo, ¿no? Si puede haber pueblos de odio, ¿no? O sea, unas formas de organización y de liderazgo basadas en el odio. Yo creo que en nuestra América esto no puede hacer, pero alguien nos podría refutar con el fascismo diciendo que sí se pudieron organizar pueblos en relación a la cuestión del odio. Pero déjenme creer que en nuestra América no es posible articular a un pueblo en base a la cuestión del odio. Vayamos a la siguiente, así ya vamos terminando. No, todavía falta, pero voy a tratar de ir resumiéndolo lo más posible. Como decíamos antes, el pueblo puede ser un momento en el despliegue la multitud puede ser un momento en el despliegue de esa construcción de pueblo. ¿Qué es lo que implica ese despliegue? Lo que decíamos antes, ¿no? Por un lado, articulación de distintas reivindicaciones, de esas indignidades particulares que sublevan a las multitudes, es necesario articularlas, porque a veces son contradictorias, a veces son parciales, y cuando uno las absolutiza, lo que no puede generar es un proyecto común liberador, ¿no? Digamos, en esto volvemos a lo que decía antes, masa más doctrina. En la medida en que el pueblo tiene una justificación de su acción liberadora, ahí va a tener ascender de la categoría de multitud a la categoría de pueblo. Pero sobre todo, esto está dado por dos cuestiones, una que está puesta acá y otra que no está puesta, una que es el tema de la organización, que es lo que sostiene en el tiempo, es decir, la capacidad de generación de formas de organización, y esto tiene que ver con formas de decisión, y tiene que ver con formas de liderazgo. Digo, liderazgo, no estamos hablando solamente de liderazgo carismáticos, también pueden ser liderazgos institucionales, pero los liderazgos, lejos de ser una debilidad, son siempre una fortaleza porque implican síntesis. En toda nuestra América, a lo largo de nuestra historia, los pueblos, como decía Martí, se ponen vibrantes en una persona. Los pueblos no son creados por esas personas, pero son expresados a través de esa persona. En el caso de la Argentina es muy claro, ¿no? Perón y Evita en el siglo XX, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en el siglo XXI, son síntesis de procesos políticos, sociales, son emergentes, pero al mismo tiempo son personas insoslayables, y como eso podríamos recorrer toda nuestra América pensando en personajes sin los cuales el proceso político prácticamente perdería sentido, y por eso muchas veces el ataque se hace directamente hacia la persona de ellos, ¿no? Y en esto también hay otra cosa importante que quiero plantear, y es que pueblo se consolida en la medida en que empapa al Estado sus reivindicaciones, y no solamente es parte del problema, sino es parte de la solución de esas necesidades. Evita decía que la política era transformar a las necesidades en derechos. Bueno, para eso, esa idea espinociana de que el pueblo era la potencia, o en realidad decía la multitud, pero pongámosle que esa multitud organizada y articulada, que es un pueblo, es la potencia, tiene que devenir también en potestad, tiene que devenir también en poder instituido, tiene que el pueblo ser constituyente. No solamente una resistencia, sino tiene que poder dotarse de sus propias instituciones que le van a permitir en el tiempo que el Estado sostenga sus intereses. Porque, y esto también es importante consignarlo, la multitud implica siempre un desorden.
¿no? Un desorden que puede ser plebeyo o no, pero fundamentalmente, generalmente, si partimos de esta idea de la indignación y la dignidad como contraposición, desordena el poder existente, desordena el poder dominante, pero para que el pueblo sea pueblo, o que se mantenga esa situación en el tiempo, tiene que construirse un nuevo orden plebeyo, que incluso en la medida en que esa dinámica democrática no se obtura, también puede ser puesto en cuestionamiento y también puede ser desordenado por una multitud y ordenado nuevamente por un pueblo organizado. Vamos a la siguiente. Entonces, para tratar de resumir, cuando nosotros pensamos en una democracia plebeya, lo pensamos desde un lugar distinto que el lugar en donde casi podría decir se nos enseña a pensar la democracia, en donde se nos confunde la democracia con la república, donde la democracia es el respeto a ciertas formas y cierta institucionalidad parida a partir de la experiencia europea y de las categorías políticas europeas, en donde se diferencia al liberalismo político del liberalismo económico, donde se habla de la división de poderes, aunque en realidad no son más que división de funciones del Estado, porque el Estado tiene un único poder, donde se habla de la necesidad de la pluralidad de opiniones o de partidos, y que esa pluralidad de opiniones o de partidos, si no existe, no existe la democracia, donde se nos habla de los derechos de las minorías, y donde se habla también de la alternancia del poder. Digo, todas estas cuestiones no son ni buenas ni malas en sí mismas, quizás la más conservadora de todos es la idea de la división de funciones del poder, porque es una idea que está pensada de su propio mentor, el barón de Montesquieu, como una forma de que nada cambie, ¿no? De hacer cambios sin cambiar la estructura central del poder. Y esto no hace falta ser un revolucionario, un socialdemócrata como Mangabeira Unger, el pensador brasileño, lo plantea claramente. Dice, el sistema de división de poderes es un sistema en el cual la transformación tiene que, cualquier iniciativa de transformación tiene que superar numerosos obstáculos. Entre ellos, particularmente, el más conservador de todos esos poderes, que siempre es el poder judicial, ¿no? Digamos, que es el poder que, por lo menos en los ordenamientos constitucionales liberales, está intocado por la decisión popular, ¿no? Porque el poder ejecutivo se decide por voto popular, el poder legislativo también, pero el poder judicial está intocado, y en el caso argentino, además, el único control que tiene es un control absolutamente corporativo. Pero yo no quiero centrarme en la crítica de esto. Digo, me parece que está bien, el cuestionamiento no es hacia eso, sino precisamente a darle sentido profundo a democracia como gobierno de las mayorías, y entonces pensarlo como un sistema permeable a que el pueblo sea constituyente, a que esa multitud articulada y organizada, transformada en pueblo con un proyecto liberador, pueda generar una nueva institucionalidad, sin llevarse puestos los derechos de la minoría, ¿no? Pero tampoco sin que los derechos de la minoría sean la forma de encubrir la protección de sus privilegios. Es todo un equilibrio bastante complejo, ¿no? Digamos. Y acá ahora sí para terminar, los voy a solamente enunciar en la próxima filmina, cuáles son los desafíos, unos 10 desafíos para ponerlo de la democracia plebeya. Da para charlar largo de cada uno, pero yo los voy solamente a leer para dejarlos planteados, porque me parece que estos son parte de la clave para que realmente la democracia tenga al pueblo como constituyente, tenga al pueblo como instituyente. Me parece que estos son los puntos claves en donde nosotros tenemos que mirar.
El primer desafío es que la democracia no puede ser un mecanismo de impedir que los sectores populares organizados sean instituyentes, ¿no? Digamos, democracia es cuando una de las verdades del peronismo es que la democracia es el régimen donde el pueblo donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere. ¿Y cómo quiere el pueblo? A través de su voluntad se expresa a través de la organización. Pero esa organización no tiene que ser capaz de construir la institucionalidad también, no solamente el contenido, sino también el recipiente. El segundo desafío es que, y este es un desafío de una actualidad tremenda, es que si no hay justicia social, si no hay condiciones de vida digna para las mayorías, no hay democracia tampoco. En estas democracias delegativas del principios de siglo, fines del siglo pasado, en donde las mayorías vivían cada vez peor en democracia, sin duda que el vaciamiento de sentido y de confianza en la democracia se hace cada vez mayor. El tercer desafío es que el respeto por los derechos de las minorías no sea la excusa para que las mayorías no decidan, ¿no? Es un poco lo que decía, de que hay que respetar el derecho de las mayorías a decidir sin llevarse puestos los derechos de la minoría, pero tampoco que esos derechos oculten o sean la protección de los privilegios. El cuarto, y esto lo digo, yo lo pensé para la Argentina, pero me parece que también es absolutamente aplicable para México, es que en un país diverso y extenso hay que respetar la composición federal. Hay que respetar las decisiones regionales, hay que respetar los niveles de autonomía y decisión, en el caso nuestro las provincias, en el caso de ustedes los estados. Es decir, la construcción del proyecto de país no puede ser una construcción con una perspectiva hecha solamente desde la capital, ¿no? El quinto desafío es que la democracia requiere el respeto a la interculturalidad, a la heterogeneidad propia de nuestros pueblos. Yo creo que en esto es un enorme ejemplo de la Constitución boliviana del año 2009, que habla de estados plurinacionales, ¿no? Esto casi es como una vuelta de tuerca más, no solamente reconocemos la diversidad cultural, sino que además reconocemos el carácter nacional y todas las cosas que eso implica, incluso la creación de una propia justicia que pondría en un terremoto a la lógica de la unidad piramidal kelseniana, digamos. Pero esto también es parte del verdadero respeto, no es nada más que una celebración folclórica de esa diversidad, sino precisamente un respeto de esa identidad, no solamente como preexistente, no como una cuestión de la historia, sino como una cuestión presente, ¿no? Y ahí vamos a la última tanda de los desafíos, que es el sexto desafío, que la democracia implica una discusión y un control sobre lo que llamamos la renta extraordinaria, ¿no? O sea, todo país tiene determinados núcleos económicos que le permiten, mucho más ahora en la globalización, generar intercambios beneficiosos con el resto del mundo. Muchas veces esos recursos están en manos de privados, están en manos del mercado, y digo de privados nacionales, y muchas veces de empresas transnacionales. Si un Estado no controla los principales recursos estratégicos, difícilmente pueda establecer una democracia y pueda establecer el punto anterior en donde hablábamos de la justicia social. Y en esto también se relaciona con lo anterior, ¿no? El séptimo, que implica una acción económicamente activa del Estado. Cuando hablamos de acción económicamente activa, no hablamos solamente de regulación, ¿no? Sino de reserva de exclusividades en aquellos lugares estratégicos.
¿no? Yo tengo para mí que no solamente se trata de discutir esta idea del Estado mínimo, que garantiza el libre despliegue del capital, y que su tarea pareciera seducir al capital, sino que precisamente el Estado tiene que ser un actor importante, no en todo, pero sí en aquellas cuestiones que dinamizan la economía propia, que dinamizan el mercado interno, que dinamizan el despliegue de esa justicia social de la que hablábamos antes. El octavo desafío es que la burocracia estatal, siempre necesaria, no puede ser un empantanador de las voluntades de transformación. Entonces hay que construir una institucionalidad que realmente favorezca esa transformación en derecho a las reivindicaciones populares y que no termine siendo la burocracia una especie de máquina y la tecnocracia una máquina de impedir, cuando no de poner el Estado al servicio de los intereses de los grupos económicos. El noveno desafío es que tampoco el Estado sea el vehículo de la imposición de las burocracias partidarias. Porque así como existen burocracias adentro del Estado, también existen burocracias adentro de los grandes partidos que muchas veces funcionan como una especie de empresa de selección de personal para los lugares de poder del Estado, lugares de decisores o decisionales del Estado. Y muchas veces esas burocracias partidarias funcionan como ya lo describía personajes como Michel al principio del siglo XX, como verdaderas oligarquías, ¿no? Y que a veces tienen intereses propios diferenciados de los intereses de las propias fuerzas que motorizan a los partidos. Y por último, y creo que no por último en el sentido de menos importante, yo diría que este es el más importante de todos, es que no existe democracia si del Estado no se supera la influencia de los intereses económicos. En la medida de la concentración y la transnacionalización del capital tan propias de esta etapa de la globalización, los condicionamientos que se ponen al Estado y a la decisión democrática son furibundos. A mí cuando los liberales dicen que hay que limitar el poder del Estado, porque ese es el origen del liberalismo, precisamente me pregunto, ¿cuál es el megapoder que hoy tiene? El poder planteado y decidido por las mayorías, porque nuestros gobiernos son producto de la decisión democrática de las mayorías, o los poderes de los grupos económicos que no fueron elegidos por nadie, que muchas veces incluso son transnacionales y que actúan no en defensa de los intereses de las mayorías, sino en defensa del despliegue de su propio capital. Por eso me parece que si una democracia plebeya no puede escaparle a la influencia de estos poderes económicos, va a terminar tarde o temprano, o más temprano que tarde, naufragando. Bueno, hasta acá llegamos y empezamos la etapa de preguntas. Pido disculpas por haberme pasado un poco del tiempo. Muchas gracias, Marcelo. Pues muy interesante tus reflexiones, tu propuesta sobre cómo abordar este complejo problema, compleja situación, pues, que vivimos de ser movimiento social, ser gobierno, cómo se construye desde los procesos populares, no solo categorías propias, sino instituciones propias frente a modelos que pues se nos imponen de muy diversas maneras, ¿no? Y cómo todo esto se pone a prueba, a discusión, está en permanente transformación, pues en la acción política, en la acción concreta de los procesos
pues nacional populares y en el reto de integración que también tenemos.